Buenos días, buenas noches. En la clase de hoy vamos a ver diagrama de corte y momento flector. Para ello tenemos que utilizar el concepto de fuerza interna. Recordemos por el principio de transmisibilidad. Cuando nosotros aplicamos una fuerza en un sólido rígido, esa fuerza se transmite al interior del sólido rígido con la misma capacidad, con la misma intensidad. Bien. Ese principio de transmisibilidad de las fuerzas hace que en cualquier punto de una viga o de un elemento, en este caso, se generen unas fuerzas internas. Ahora, estas fuerzas internas no son constantes para este tipo de viga. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una sección sobre el elemento viga, tomamos y cortamos la viga en un punto B, vamos a encontrar lo siguiente. Al hacer el corte, vamos a tener que conservar el estado de equilibrio de ese sólido o de esa sección. Y ese estado de equilibrio indica que hay una anulación de fuerzas al interior del elemento, en la sección donde estamos cortando. Por ejemplo, si hay una fuerza cortante, debe haber una fuerza cortante opuesta en la misma sección. Si tenemos un momento en B en una dirección, existe también un momento en B en la dirección opuesta. Y si tenemos una carga axial, hay una carga axial opuesta. Total que si nosotros sumamos las cargas de corte, que están representadas con la letra B, si sumamos las cargas normales representadas con la letra N y si sumamos los momentos representados con la letra M, deben anularse para darle continuidad al sólido sin la sección. Ahora, como este estado de fuerzas es solamente aplicable a este punto, nosotros debemos conocer cómo es todo ese estado de fuerzas a lo largo de la variación de la viga. Entonces llamemos que la viga va a tener una variación, una dimensión, y nosotros llamamos X. De aquí en adelante le vamos a llamar X a esta variación de la viga. Y vamos a utilizar los diagramas de corte y momento. Un diagrama de corte muestra la variación de estas fuerzas V, a lo largo de la longitud de la viga. Y el diagrama momento muestra la variación de los valores de estos momentos a lo largo de la variación de la viga. Los diagramas de corte y momento nos permiten conocer el estado de fuerzas punto a punto en la viga. Tenemos aquí B y tenemos aquí, por ejemplo, una variación de B a lo largo de la longitud de la viga. Y para la M tenemos el diagrama momento. Diagrama momento tenemos entonces la variación de los momentos a través de la longitud de la viga. Como ustedes pueden observar, ni las cargas de corte ni los momentos son necesariamente constantes, por lo cual determinar el estado de fuerza de una viga va a depender de cómo la estamos cargando, qué tipo de cargas estamos utilizando. Repito, la principal utilidad de los diagramas de corte y momento es poder identificar todo el estado de fuerza a lo largo de la longitud de la viga. Y así poder determinar, por ejemplo, el momento máximo y su ubicación específica en la viga. Veamos un ejemplo.
tenemos una viga de 4 metros de longitud que tiene dos cargas puntuales de 8 kilonewton, tiene una carga distribuida desde el punto D hacia el final de la viga de 15 kilonewton por metro, y tenemos un momento puntual. Bien. A la posición de 1,25 metros con respecto a tenemos una carga de 20 kilonewton de metro. El objetivo de este ejemplo es, vamos a calcular cómo es la variación de las cargas cortantes y cómo es la cargación de los momentos desde x igual a 0 hasta x igual a 4 metros en la viga, o a x igual a L. Lo primero que notamos en este ejemplo es que todas las cargas son perpendiculares, son verticales. En el caso de que las cargas son verticales, nos está indicando que no hay presencia de este tipo de fuerzas normales. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar las reacciones de la viga. Esto simplemente es hacer el equilibrio del sólido rígido mostrado. Entonces, tenemos la viga, tenemos las cargas y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, recuerden que nosotros debemos aislar el sólido y aplicar las cargas originales y sustituir las cargas de las reacciones. Tenemos una reacción según el elemento, ¿cierto? Tenemos una reacción en X, tenemos una reacción en Y. Para el elemento D solamente vamos a tener una reacción D en Y. Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y pasamos a las ecuaciones de equilibrio. Para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que no hay cargas horizontales. Por lo tanto, la reacción en X va a ser igual a 0. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener R a Y más R de Y menos 8 kilonewton menos 8 kilonewton menos el valor de la carga distribuida concentrada. Recuerden que para efectos de calcular las reacciones, las cargas distribuidas se concentran en el centroide de la distribución. En este caso, el centroide de la distribución vale 15 kilonewton sobre metro, que es la altura, por la base, que es 1 metro. Entonces esto nos va a dar 15 kilonewton concentrado en el centroide. Y pasamos a la sumatoria de momentos en A. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos en A igual a 0. En este sentido, negativo. Entonces tenemos aquí 8 por 1 genera un momento negativo, 8 kilonewton por 2 metros, y tenemos R de Y. R de Y genera un momento positivo con respecto a, que sería R de Y por 3 metros, menos el momento que genera la carga distribuida. Recuerden que esta carga distribuida es una fuerza concentrada aquí que tiene el valor de 15 kilonewton, que no debe confundirse con el 15 kilonewton metro de distribución. Por efectos de la base dio lo mismo numéricamente. Y a eso le sumamos el momento que es de menos 20 kilonewton metro. Entonces, resolviendo las ecuaciones de equilibrio,
vamos a tener que la reacción A en X igual a 0, la reacción A en Y como resultado del menos 1.1667 y la reacción D en Y es igual a 32.167. Lo que notamos aquí es que dadas las condiciones de carga, tenemos una reacción bastante concentrada en el punto D con respecto a la reacción A en Y. Entonces, una vez resueltas las reacciones de la viga, el siguiente paso es identificar cuáles son las discontinuidades en el eje de la viga. Recuerden que el eje de la viga es el eje X. Entonces tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre y vamos a identificar las discontinuidades de la viga. Las discontinuidades de la viga las identificamos sobre un eje X y un eje de cortante. Es decir, tenemos que trazar una gráfica de X y fuerza cortante que nos va a representar la distribución a lo largo de la viga. Entonces, la primera discontinuidad se da en la reacción. Entonces aquí tenemos en este punto de origen vamos a tener un punto especial. Entonces, siempre que tenemos un inicio o un final de carga distribuida, siempre que tenemos una carga puntual o un momento puntual, ahí se va a generar automáticamente una discontinuidad en la viga. Una discontinuidad que nosotros tenemos que marcar. Entonces, aquí empezamos en el punto 0. La fuerza de 8 kN va a generar una discontinuidad en X. El momento aplicado va a generar una discontinuidad. La otra fuerza de 8 kN genera discontinuidad. La reacción en D en Y genera una discontinuidad, al igual que el inicio de la carga distribuida. Como en este caso el inicio de la carga distribuida coincide con la fuerza puntual, pues ambas empiezan en el mismo punto, generan un solo punto de discontinuidad. Y al final de la carga distribuida también genera una sección de discontinuidad. Entonces vemos que nuestro problema queda dividido en 5 secciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir o identificar las discontinuidades en el eje X para trazar las fuerzas cortantes o la variación de las fuerzas cortantes a lo largo de la viga. Para trazar el diagrama de cortante debemos empezar en el punto 0, en X igual a 0 en la viga. Y en X igual a 0 lo que identificamos es que hay una reacción A en Y. Esa reacción A en Y ya la habíamos calculado con un valor de menos 1.1667 kN. En este caso, yo a partir de este punto bajo menos 1.1667 kN y aplico el valor, aplicando el primer valor de la reacción A en Y. Ahora lo que sigue es estudiar qué hay entre la sección. Como entre la sección no hay nada, esta carga o este último valor de carga se mantiene constante hasta la siguiente discontinuidad. Es decir, el menos 1.67 lo mantenemos constante hasta analizar el siguiente punto de discontinuidad. Entonces, en el siguiente punto de discontinuidad hay una carga negativa de 8 kN. Entonces, si yo estoy aplicando en este punto una carga de 8 kN, la sumo al estado anterior. ¿Qué quiere decir? Menos 1.67, le sumo menos 8 kN y lo que hago es que
llego a un estado de menos 9.1667 kilonewton. Entonces sigo bajando y sigo analizando qué hay en el siguiente tramo. ¿Qué hay entre el punto de carga puntual y el momento puntual? No hay nada. Entonces, si no hay nada, mantengo la carga constante hasta la próxima discontinuidad. Hay algo que debemos resaltar aquí y es muy importante tenerlo en cuenta. Los momentos aplicados, como es este caso, los momentos aplicados no generan un cambio en el diagrama de cortante. No importa lo que pase aquí en el momento, no afecta el diagrama cortante. Por eso la discontinuidad se mantiene hasta el siguiente cambio. Es decir, este momento no afecta esta discontinuidad, entonces mantenemos menos 8 kilonewton hasta el siguiente tramo. En este punto volvemos a aplicar otra carga de menos 8 kilonewton, con lo cual nos queda en un estado de menos 17.1667 kilonewton. En este tramo no hay nada. Si no hay nada, entonces mantenemos esa carga constante hasta llegar a la reacción en D. La reacción en D en Y tiene un valor de 32.1667 kilonewton. Quiere decir que en este caso yo tengo que ascender el valor de la fuerza todo este valor. Entonces, si yo estoy en menos 17.1667 y sumo 32.1667 kilonewton, voy a quedar en un valor de 15 kilonewton positivo. Es decir, cambio el estado totalmente del corte. Una vez esté yo aquí en este punto, en estos 15 kilonewton, producto de haber sumado la reacción en D, yo analizo la carga que está en el tramo. En este caso, el tramo, ¿cierto? Ya no es como los otros casos que no teníamos nada. Aquí tenemos una carga distribuida. Entonces, la carga distribuida tenemos que aplicarla aquí de forma distribuida también. Es decir, todas estas cargas que tenemos en la carga distribuida pasan de forma integral al diagrama de cortante. Por ejemplo, la función que tenemos aquí en este tramo es una función constante. ¿Cuál es la integral de la función constante? Pues la integral de la función constante sería una línea con pendiente. En este caso, la pendiente será negativa porque la carga apunta hacia abajo. Y el valor neto de esa carga va a ser de 15 kilonewton. Entonces va a ser de 15 kilonewton, pero esos 15 kilonewton negativos van a descender como una función lineal decreciente. Entonces recuerden que este 15 es el valor del área. Recuerden que este mismo 15 kilonewton está aquí, es el valor del área. Tenemos que esto es 1 metro. Y la altura de esta carga distribuida es de 15 kilonewton metro. Entonces,
el área va a ser de 15. La forma de la función va a ser decreciente porque esta función sería la integral de una constante. Si nosotros hacemos la sumatoria de los cortantes debe ser igual a 0. Esto sí es una regla para verificar que los diagramas de corte en un momento deben ser o están bien. Es que ellos deben iniciar en 0 y terminar en 0 o un valor muy cercano de acuerdo al recorte de cifras que tengamos en los cálculos. Entonces, hasta aquí hemos terminado el diagrama de cortante. Para el diagrama de momento debemos antes calcular las áreas de la sección del diagrama de cortante. ¿Por qué? El diagrama de momentos, digamos que es la integral del diagrama de cortantes. Entonces, como tenemos la integral del diagrama cortante, esta integral va a tener varias secciones. Lo que ustedes conocen como una función por tramos. Aquí tenemos un tramo 1, tenemos un tramo 2, tenemos un tramo 3. Y tenemos 5 tramos. Entonces, si tenemos 5 tramos, vamos a evaluar 5 veces esta función. ¿Cierto? 5 veces la función. Por ejemplo, el tramo 1 sería entre 0 y 1. Y el tramo 2 sería entre 1 y 1.25. Y así sucesivamente. Entonces, como el diagrama de momento es la integral del diagrama de corte, entonces eso equivale al cálculo de las áreas como tal. Para eso entonces vamos a calcular el área de momento, que es la forma integral. Entonces, tenemos el área 1. El área 1 tiene un valor de menos 1.1667 kN, que equivale a la base, que es 1 metro, por la altura, que es menos 1.1667 kN. Esto es producto de la integral, ¿cierto? Esto es producto de la integral del diagrama de corte para el primer tramo. Vamos para el segundo tramo. Para el segundo tramo volvemos a calcular la integral, que sería equivalente al área 2. Y esa área 2 tiene un valor de menos 2.2917 kN, que equivale a la base. En este caso, esta base es 0.25 por la altura del rectángulo, que en este caso es menos 9.1667. Eso nos deja un valor de menos 2.2917 kN. El área 3 que sería igual a la base, que es 0.75 por la altura, que es menos 9.16. Un valor de menos 6.875 kN. Calculamos el área 4, que es 1 metro por menos 17.1667.
igual a menos 17.667 kN. Y por último calculamos el área 5, que también es de base 1 metro. Pero recuerden que esta área 5 es un medio de la base por la altura. La altura viene siendo el valor de la fuerza, que es 15 kilonewtons. Esto sería igual al área 5. Esa área 5 tiene un valor de 7.5 kilonewton metro. Entonces, ya contabilizadas las áreas, podemos entonces trazar el diagrama de momentos. Para hacer el diagrama de momentos, vamos a partir del diagrama de cortante, con los valores de área que ya habíamos identificado anteriormente. Entonces colocamos el diagrama de corte y trazamos los ejes para un diagrama de momento. Entonces en eje en X mantenemos la longitud de la viga y en el eje Y los valores de los momentos. Recuerden que los valores de los momentos ya son los valores de área que ya tenemos aquí. Recuerden que el momento es la integral del diagrama de cortante para todos los tramos. Entonces, iniciamos en 0 y trazamos las discontinuidades. Entonces, las discontinuidades son las mismas que ya marcamos en el diagrama de cuerpo libre. Iniciamos el momento en 0 y vemos el primer área que nosotros tenemos. La primera área que nosotros obtuvimos fue un área de menos 1.1667 kN. Si ustedes ven la forma de la función, en este caso, esta función es constante. Vamos a sacar entonces dos informaciones para cada tramo. Lo primero que nos damos cuenta es que el valor de esta área es negativa. Bien. Si las áreas son negativas, la función de momento es decreciente. Si el área es positiva, la función del momento es creciente. Esa es la primera información que vamos a obtener para trazar el diagrama de momento. O sea que en el tramo 1 decrece, en el tramo 2 decrece, en el tramo 3 decrece, en el tramo 4 decrece y en el tramo 5 el momento crece porque el área ya es positiva. La otra información que vamos a obtener de cada tramo es cuál es la función integral que equivale en el diagrama de momento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para el primer tramo tenemos una función constante. O sea que la integral de la función constante sería una función lineal. En resumidas cuentas, el tramo 1 es una función lineal y decreciente. Y decrece hasta el valor ya calculado del área, que es la integral, decrece hasta menos 1.1667.
crece hasta menos 1.1667 de forma lineal decreciente. Entonces empezamos en 0, integramos esto, nos da este valor y él desciende de forma lineal decreciente porque el área es negativa. Vamos al tramo 2. En el tramo 2 vemos que la función también es con un área negativa, es decreciente y es lineal. Y tiene un valor de menos 2.29. Yo lo que hago es que siempre voy sumando el momento para ver en qué queda. Este área 2 vale menos 2.29 y como ya estaba en menos 1.16, ¿cierto? Ahora mi nueva parada va a ser menos 3.4584, que es una función lineal decreciente también. Ahora aquí ocurre algo. Recuerden que este punto de discontinuidad nosotros lo marcamos porque aquí había un momento aplicado de menos 20 kilonewton por metro. Es muy importante tener esto en cuenta. Cuando tenemos un momento aplicado, el momento aplicado no afecta el diagrama de cortante. Ya lo vimos anteriormente que no afecta la forma de la función del diagrama cortante. Pero sí afecta el diagrama de momento. Y lo afecta como una discontinuidad puntual, simplemente como un ascenso o un descenso. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que el valor del momento que se suma en el diagrama de momento no es menos 20 kN, sino que es el momento reactivo. Es decir, ¿cuál sería el momento que anularía a menos 20 kN? Sería entonces menos 20 kN. Es decir, siempre aquí se resta el momento que se está aplicando. Si lo que estamos haciendo es contrarrestando. Si aquí está en menos 20, acá le tenemos que subir hasta más 20. Entonces, si yo sumo aquí un momento de más 20 kN y ya estaba en 3.4584, subo como un salto hasta 15.542. Aunque esto suele ser una equivocación muy concurrida de los estudiantes de ingeniería. A veces se confunden cuando hay momentos puntuales, se les olvida colocar que el momento en el diagrama es simplemente un salto de discontinuidad. Y ese salto de discontinuidad es reactivo, es decir, siempre es el signo contrario, ¿cierto? Siempre es el signo contrario del momento aplicado. Entonces en este caso quedamos en 15.54, ya quedamos en un valor positivo de momentos. Y vamos con el área 3. El área 3 es negativa, o sea que es una función decreciente y lineal, ¿cierto? Lineal porque el tramo aquí es constante. Entonces le sumamos el área 3, que es un área negativa, ¿cierto? O sea que a este valor le resto 6.875, que es equivalente al área 3, y quedamos en 9.667.
el valor del descenso desde este punto a este punto equivale al valor del área 3. Igual con el área 4. A este último valor sumamos el valor del área 4, que es un área negativa, un área grande negativa de menos 17.667 kN, y eso nos deja en un valor de menos 7.5 kN. Con 9.667 y descendemos menos 17.667, quedamos en menos 7.5 kN. Y vamos para el último tramo. El área 5 tiene un valor de 7.5 kN. Recuerden que el área 5 era un medio de la base por altura y tiene este valor de 7.5, pero es un área positiva. ¿Qué pasa cuando el área es positiva? Si el área es mayor que 0, entonces va a ser una función creciente. Va a ser una función creciente. Pero nos damos cuenta de la forma de la función. Aquí tenemos una función lineal. La integral de la función lineal es una función cuadrática. También nos damos cuenta que la pendiente de esta función es negativa. Recuerden de cálculo, si la pendiente de una función lineal es negativa, pues su forma integral es una parábola cóncava hacia abajo. O sea que terminamos en 0 y terminamos en 0 con una función creciente que crece desde menos 7.5 hasta 0, sumando 7.5. Y esta función es una parábola creciente, pero la concavidad es negativa. Esta concavidad es a causa de la pendiente de esta línea. Si esta pendiente fuera positiva, la concavidad fuera hacia arriba. Y si sumamos, nos da 0. Es decir, tanto el diagrama de cortantes como el diagrama de momento empiezan y terminan en valor de 0. Aquí como resumen tenemos la viga, en la parte superior el diagrama de corte, en la parte inferior el diagrama de momentos. En este caso podemos identificar que el momento máximo de la viga es de 15.5 kN y está ubicado a 1.25 metros de la viga. Es decir, que este punto es un punto crítico de esta estructura. El cortante máximo está ubicado a 3 metros. Es decir, que normalmente estos puntos son de especial atención y más especial de momento. Normalmente las vigas se diseñan con el momento máximo. Si nosotros identificamos el momento máximo y la viga es capaz de resistir para el valor de momento máximo, entonces ya estamos diseñando la viga completamente. De ahí la importancia del diagrama de corte y momento. Podemos identificar zonas o puntos críticos de la viga. Como actividades para el inicio de los talleres del último corte,
van a resolver o van a desarrollar los diagramas de corte y momento de estos tres ejemplos que les he puesto aquí. Pero ustedes deben proponer nuevos valores. Tanto valores para las fuerzas, para las cargas, como nuevos valores para las dimensiones de la viga. Muchas gracias. Hasta la próxima.